primer café en Cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy. Este primer café del 5 de septiembre lo vamos a compartir con Adriana del Piano, que es la directora ejecutiva de la Fundación 2020. ¿Cómo le va, señora del Piano? Muy bien, encantada de estar aquí. Sería tan lluvioso. Lluvioso, ¿ah? Sí. Es un día poético. Sí. ¿Ah? Estamos también con Jorge Sanján, que es el secretario general de Evópoli. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento además de estar aquí en los nuevos estudios. Feliz de que la cooperativa haya vuelto a Santiago Centro. Yo la conocí cuando era estudiante del Instituto Nacional y estaba en la ¿Ya? calle Bandera, en el último piso, cerca de Agustinas. Y su auditorio era en el subterráneo. Mira tú, ¿ah? ¿Ve usted? La cooperativa vitalicia. Claro. Hablando. Muy Todavía importante sí. en el acontecer nacional. Claro. Exactamente. Bueno, y Sergio Mico, que viene en camino, el filósofo, que ustedes saben es tan importante porque él es el que filosofea acá los días viernes. Pero ya viene llegando Sergio Mico, y el día de hoy sin lugar a duda está impregnado de lo que es Nicanor Parra, los 100 años que cumple y todas las celebraciones que se vienen, pero también al mismo tiempo tenemos la muerte ayer de Gustavo Cerati, que si bien hemos estado 4 años de duelo, como dicen muchos, porque él estaba ¿no es cierto?, dormido. ¿Ah? Ayer, al conocerse la noticia ya de su muerte, de su adiós definitivo, por supuesto se crea toda una especie de lamento y de recuerdos y de reconocimientos a este star rock, en fin, argentino. Y sabes, Adriana, que ayer conversando con Jorge Sanján, le digo yo, Jorge, mañana vamos a hablar de Cerati, ojo, y tú, si hay alguien que está relacionado con la música, eres tú, porque el marido de Miriam Hernández, imagínate, él hace gira en Mana y está relacionado al mundo de la música, y me dice, así como si me dijera cualquier cosa, me dice, yo fui el primero en traer a Soda Stereo a Chile. Pero mira tú. Y yo casi me caigo de espalda. A ver, Jorge, tienes muchas historias para contar. Bueno, primero que todo, se nos ha ido uno de los grandes de la música latinoamericana, un gran compositor, un gran artista, un gran cantautor, que van a quedar sus canciones en el recuerdo para siempre, y esa es la forma que vamos a poder tener a Cerati siempre en nuestro recuerdo. Claro. Efectivamente, en el año 86 nosotros trajimos por primera vez a Soda Stereo, que eran chicos de cerca de 20 años, a un programa de televisión, porque en aquella época se hacía, si no me equivoco, era martes 13, que ¿Ya? Gonzalo Bertrán aceptó que pudiéramos incorporar el rock argentino en la televisión. Situación que no era fácil en aquella época. Y pudimos entrar con Soda Stereo, Virus, Charly García, en fin. Y en ese año también una bebida que se hacía aquí en Chile, que era la Free, sacó unos conciertos que se llamaban Free Concert. Y yo creo que en noviembre, octubre, agosto de ese año vino Soda Stereo, hizo, no me recuerdo bien si 2 o 4 conciertos en el Estadio Chile, y fuimos al sur de nuestro país. El manager es un argentino que se quedó a vivir en Chile, que es Oscar Sayavedra, que hoy día es el manager de Gondwana. Y posteriormente, en febrero de ese año, hicimos el Festival de Viña del Mar. Estamos hablando ¿Ya? de febrero del 87. En aquella época, el Festival de Viña del Mar, los artistas actuaban 2 noches. Sí, y fue la primera vez que... Ellos estaban en Viña del Mar, sí. Claro, fue una Y- locura eso. Una locura que siguió por el sur del país. Nosotros recorrimos todo el sur. Estuvimos en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt, en el Estadio de Fútbol de Valdivia, que no me recuerdo su nombre, el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, la Tortuga de Talcahuano. Pero además impactó en la vida de él muy importante, porque finalmente conoció a la que fue su mujer, estableció vínculos con este país Posteriormente. más profundo, posteriormente, Sí, claro. claro. Pero se inicia un vínculo que yo creo, Cecilia, no son tanto los artistas extranjeros que logran tener un vínculo tan cercano, no solo por su música, sino por Sí. su presencia física Ahora- en este país, digamos. Mm. Ay, No,
sin lugar a dudas, Chile fue como el país de sus amores, y el amor de Chile por Cerati es especial en toda Latinoamérica, y él mismo lo reconocía, y su familia también, hasta el día de ayer, también algunos amigos lo recordaban, esa relación tan especial. Pero Jorge, tú que tuviste la oportunidad de trabajar con él, cuéntanos cómo era Cerati ahí en esa época de joven. Acuérdate que el ambiente del rock argentino que venía de antes no lo quería mucho a Cerati. ¿Quién es este chetito que viene aquí con estos peinados? Charly García le hizo una canción que decía esos peinados raros, y que se hacía como que venía a hacerse el que hacía música británica. Le costó a él hacerse un poco respetar el ambiente del rock argentino más de antes de la dictadura, en fin. Es efectivo lo que tú mencionas, pero te vuelvo a repetir, ellos eran 3 jóvenes cercanos a los 20 años, impactados del éxito que tenían acá en Chile. Eso era lo que yo más me recuerdo. Ellos se impactaban porque hicimos solo estadios de fútbol en el sur de Chile y La Tortuga, y volvimos y repetimos la Quinta Vergara con ellos solos. Entonces, este impacto de ver siempre 10, 15, 20 mil personas en cada uno de los lugares, lleno de fans en todos los hoteles que tenían que siempre estar escoltados por la policía, etcétera. Yo creo que eso fue su primera salida de Argentina con un éxito que era multitudinario, era demasiado fuerte, y ellos eran unos jóvenes normales, con quienes nosotros compartimos, almorzamos, nos reímos, paseamos por el sur, anduvimos en buses, en autos, en todo. Por lo tanto, la pasamos súper bien, eran chicos súper normales, y efectivamente lo que tú dices, había una situación no solo con ellos, sino que también con Virus, que era difícil de poder entrar al rock argentino, pero en el tiempo logran ser grandes músicos y respetados por todos. Más aún, Charly García después lo invita a hacer un disco. Sí, hacen un disco juntos. Ya vamos a hablar durante toda la mañana de toda la trayectoria de Cerati. Y llegó el filósofo. Llegó el filósofo. Sí, llegó. Filósofo mojado. Vamos a filosofear. Porque él no vamos a filosofar, vamos a filosofiar. Eso es lo que hacemos con Sergio. Sí, porque ¿cómo te va, Sergio Mico? Mira, muy bien y muy conmovido por la muerte de Gustavo Cerati y los 100 años de Nicanor Parra. Qué bonita coincidencia, y bonita digo porque los artistas son antenas de la sociedad y ellos se anticipan, expresan el espíritu de un tiempo. No se quejen, chicos, que ya vendrán tiempos mejores, dijo Charly García, Así 75. Eso fue en el concierto. En Luna Park. En el de despedida. Sí. Y toda mi generación escuchó eso y entendió clarito, se va a acabar la dictadura, van a ver tiempos mejores. Claro, gran frase. Y el año después de la guerra apareció León Gieco con eso, solo le pidió a Dios, y él dijo que lástima que haya tenido que venir una guerra para que volviéramos a cantar en castellano. Y después Fito Páez, el 87, dijo: el rock no es anglosajón, el rock es argentino, es latinoamericano, porque vivir en Nueva York no es lo mismo que vivir en Buenos Aires. Y vino el rock, y esto era muy importante porque era evidente que las dictaduras militares habían sido apoyadas por Estados Unidos, pero a nosotros nos gustaba Purple y su guitarra, y aparecen estos cabros de rock argentino, y que la guitarra eléctrica tocaba súper bien, pero también era en castellano. Entonces, yo primero, para mí el rock argentino me encantó por eso. Y la segunda cosa, tú lo decías, José. No, Jorge. Jorge, perdón, disculpa, Jorge. Las letras, las canciones de Cerati van a durar para siempre. Entonces, mi segunda reflexión de filosofía popular es que la gracia de los artistas es que perduran más allá de su muerte. Los seres humanos ansiamos la inmortalidad, pero la inmensa mayoría no la alcanzamos en el recuerdo agradecido a la gente. Entonces, yo me acordaba de la muerte de Gabriela Mistral, su féretro estuvo en la Universidad de Chile. Y acá está en el Congreso. Eso te iba a preguntar. Justamente ayer yo le decía a Sergio Mico que esperaba de él una reflexión en ese sentido. En Argentina los llevan al Congreso, incluso, no sé, o a la Rosada, la presidenta. Hay una, no sé, otro estatus. ¿Cómo lo podríamos analizar? Pero yo fíjate que Adriana del Piano. Agregaría, me acabo de enterar, la verdad es que no lo sabía, que ayer la presidenta visitó a Nicanor Parra en su casa, bastante bajo perfil, cosa que me parece bien. Fue a expresarle, yo creo que en nombre de todo, el reconocimiento
a un poeta de la magnitud de Parra, y me parece que son gestos muy importantes, no solo los premios nacionales o las premiaciones que no alcanzan incluso para todos, pero creo que un país tiene que respetar y preocuparse no solo del momento de la cúspide de los artistas, sino también de su declinar. Y yo creo que hay mucho gran artista en Chile que ha tenido un declinar que va pasando sin tanta gloria, y que yo creo que debería ser motivo de preocupación del Ministerio de la Cultura, de los chilenos en general, ahora, etcétera. Por ejemplo, la portada de Clarín, la portada online, no la portada de papel. La portada online dice: en este momento la legislatura abrió sus puertas para despedir a Gustavo Cerati. Y a eso nos referíamos con Sergio ayer, del Congreso, hasta el mediodía. Porque no solamente, mira, los artistas no solamente... Y pasó con Mercedes Sosa. Claro. Y mira, los artistas también... ¿Se imaginan ustedes aquí un artista velándolo en el Congreso? No, pero yo te mencionaba, yo pensé eso, la pregunta que me hiciste ayer, y me acordé de Gabriela Mistral y sus homenajes en el Congreso Nacional y cómo fue velada ella en la Universidad de Chile, pero también grandes políticos y artistas han sido velados en el ex Congreso Nacional, lo recuerdo. Pero mira, más allá de eso, esa es mi tercera reflexión. Los artistas son capaces de unir a una nación. Y cantarle a una nación, yo pensaba disculpen, pero Dante Alighieri, él consolida a la nación italiana y la hace. Lo mismo uno podría decir de Miguel de Cervantes, le pone la rúbrica a una tremenda nación. Y cuando vienen las crisis de los pueblos, no es raro que se vuelvan a redescubrir estos autores. En medio de la crisis española, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset vuelven a leer a Miguel de Cervantes. Claro, y lo mismo en medio de 1810, Alonso Ercilla, la Araucana, pucha que fueron importantes. Entonces también los artistas tienen esa capacidad increíble de unir y expresar más allá las diferencias ideológicas. Yo quisiera, Fete, ya que estamos en este Adriana recuerdo, del Piano, señalar que esta semana ha habido un hecho también significativo de otro tenor, etcétera, pero que es un paso más en la justicia y el esclarecimiento del asesinato de Víctor Jara, que también es un gran artista que en sus letras, hablando de las letras, expresó un tiempo, expresó una preocupación, expresó todo esto. Ojalá muchas generaciones actuales pudieran realmente acercarse, sobre todo las letras de Víctor Jara. Sí se acercan, porque hay muchos lo siguen escuchando mucho. Muy impresionante. Ahora, volviendo a Cerati, Jorge Sanján, entonces, toda la gira, eran muchachos normales, dices tú, y las canciones, y primero escuchamos esto y te quiero hacer una pregunta, porque fíjense que la portada del página 12 hoy es muy bonita, sale un dibujo, bueno, no sé si la alcanzan a ver, de Cerati, y dice: me verás volar. Claro. Todo esto a propósito de la canción y de lo que de lo que dijeron. Ciudad de la Furia. Ahí está. Y me verás volver. Cuando además se juntan de nuevo Soda Stereo y hacen esos conciertos. Tú que eres del mundo de la música, en fin, ¿eso qué fue? ¿Un regreso para decir ya nos despedimos de esta etapa? ¿Cómo lo interpretas ahora con el paso de los años? Mira, muchos artistas, no solo el caso de Soda Stereo, se han juntado a volver después de una cantidad de años. Pero después se separan de nuevo. Exactamente. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que todas las bandas, todos los grupos, es muy difícil que se puedan mantener en el tiempo. Es más fácil que un solista perdure en el tiempo que una banda o un grupo. Pero se vuelven, hacen una gira y se vuelven a separar. Entonces ahí dice, bueno, y maravilloso fue eso. Pero yo ayer pensaba, bueno, fue su menos mal, claro, se despidieron, ¿no? Menos mal que hicieron eso. Yo encuentro fantástica la gira que hicieron, incluso fue mucho mayor y más masiva que los conciertos que daban antes. Claro. Se fueron ya al Estadio Nacional de frente y casi todos los estadios grandes de fútbol de toda América Latina, incluido algunas ciudades en Estados Unidos, y por lo tanto ellos logran, incluso con el retorno, un mayor impacto, lograron sellar de alguna manera quién era Soda Stereo, y el gran compositor de ellos era Cerati. Por lo tanto, yo creo que él
es como el líder innato de la banda, más allá de Charlie o de Zeta. Claro, sin Cerati no habría Soda Stereo, por supuesto. Eso había interpretado yo también, como sellar, ¿no? Lo que fueron. ¿Alguna otra anécdota, Jorge, de todo lo que compartiste con Soda Stereo, con Cerati, o recuerdos, no sé, más que anécdotas, porque... Yo te vuelvo a señalar, y perdón ser reiterativo, yo creo que había una situación de 3 jóvenes acompañados de una situación que para ellos era nueva, este impacto con la gente en las calles, en los lugares, había mucho cariño. Ellos conversamos muchas veces de lo que estaba pasando en cada una de las presentaciones. Conversamos profundamente sobre el tema porque a ellos les llamaba mucho la atención. Eso no les estaba pasando a ellos en Argentina, les estaba pasando en Chile, y gracias al fenómeno que acontece en este país, abren las puertas o se ponen a volar con sus alas por todo el continente. Por lo tanto, a ellos Chile les marcó como Soda Stereo en sus inicios fuertemente, porque les generó una situación de ser artistas más masivos. El rock aquí en Chile, además, las compañías discográficas ni siquiera lo querían editar, digamos. Nosotros Así ¿qué te decían? A ver, cuenta. ¿Ellos? No, y las compañías que tú... Mira, las dificultades que podía traer el rock, el generar los conciertos, que esto iba a traer el consumo de drogas, que los rockeros de ciertas y determinadas maneras, nosotros vivíamos en una época de dictadura, en fin. Por lo tanto, las compañías discográficas en sus inicios tenían mucho temor, y además creían que era un segmento muy pequeño. Que no iban a ser masivos. No iba a ser comercial. Nosotros en esa época teníamos una oficina, incluso llegamos a acuerdo con una compañía discográfica argentina que era Interdisc, que tenía a Hit, que nosotros por un error le pusimos en Chile GIT. Sí, era Hit. Sí. Sí, no es GIT, es Hit. Sí, exactamente. En Argentina era Hit. Yo me recuerdo cuando mandamos a hacer los primeros afiches de la calle, le pusimos G.I.T. Y cuando llegaron ellos a Chile dijeron, ¿por qué nos dicen GIT? Claro, sí, claro. Oye, cuando yo llegué a vivir a Chile, yo decía HIT y se me reían todo, y me decían, no, es GIT. Bueno, yo empecé a dudar. Razón, pero los chilenos lo conocemos como GIT. GIT, para que tú veas. Así se cambiaron tantos apellidos y nombres en este país. Ya, y entonces al final se convence. Que yo no conocía en esa época tampoco de la industria, le entregamos los masters de Interdisc a RCA para que editara los discos. Y sigue Jorge, si nosotros no hacemos señas internas acá pidiéndonos cosas, tú no te preocupes, esta es la radio. Y posteriormente nosotros en esa época teníamos un par de radios también, y difundimos fuertemente la música, todas las radios se unieron, y esto se transformó en un fenómeno de la gente joven de aquella época. Tuvimos la suerte además de que esta empresa de bebidas también nos apoyara con estos conciertos. Y Cerati te decía, bueno, mira qué bien, y analizaban, qué increíble el público chileno, cómo nos sentimos, así, ese era el análisis que hacían después de los conciertos. Sí, yo diría que la mayor sensibilidad fue con la gente. Ellos quedaron impactados. Mira, es que pasaron cosas que eran increíbles. Imagínate que nosotros era muy difícil hacer un concierto. El primer concierto de las bandas fue GIT, o HIT, como tú quieras. Fue en el Estadio Chile y nosotros lo hicimos a medio estadio. Se llenó, le fue estupendo. Y después el segundo artista que lo presentamos ahí fue Soda Stereo, y hicimos 4 Estadio Chile lleno, completo. Y a los 4 o 5 meses hicimos 6 Estadios Chile. Tú piensas, eran cerca de 36.000 personas, era prácticamente, era mucha gente. Nosotros en la gira en el verano hemos metido cerca de 150.000 personas en las 12 presentaciones. Pero mira la sorpresa que teníamos esta mañana, Cecilia, claro, de poder contar con Jorge, que tenía en vivo y en directo, y además la directa responsabilidad del conocimiento en Chile de Soda Stereo. Oye, la pasamos muy bien. Tenía buena onda, buen carácter, no era todos tenían buen carácter, todos. Charlie era muy fanático además de toda la cosa ya tecnológica. Ajá. Entonces a él le gustaba mucho ir a tiendas tecnológicas, iba solo, no era tan conocido cuando andaba solo, Charlie se ponía Alberti. su jockey y sus anteojos, iba a todas las tiendas, buscaba cosas. En fin, era una banda con que se hizo muy buena amistad y trabajamos en forma muy amistosa. Vamos a escuchar a Cerati justamente hablar de Chile, y ahí ya seguimos con otros temas. Una de las cosas que yo citaría como muy interesantes de la Argentina, me parece que es algo que a tener muy en cuenta, es que cuando ocurrió lo del terremoto de Chile, que se organizó ese festival de ayuda y de abrazo a Chile, que se organizó en 3 días, que lo hizo Juan Carr con la ayuda de nuestra, pero que lo hizo increíblemente. La gente, la gente eran como si fueran chilenos, eran argentinos, eso no se veía antes.
O sea, como que todos empezamos a entender que estamos en el mismo barco, ¿viste? Y el agua se está moviendo y es un agua del cual también nosotros somos responsables. Entonces esta sensación de hermandad, digamos alguna vez también, que nosotros como argentinos siempre nos cuesta tragar, ver esa demostración de parte de la gente, para mí fue una de las cosas más lindas que yo he vivido en los últimos tiempos. Y me habló mucho también de Argentina. La reflexión que él Muy hace bonito. al observar Chile y cómo había reaccionado después del terremoto. Bueno, Cerati, por supuesto, durante la mañana vamos a seguir con ese tema. Está la carta del Papa que le envió Cerati cuando él se enferma, ¿no es cierto?, cuando tiene este accidente cerebrovascular. Hay muchos temas para conversar, pero fíjense que una de las reflexiones que se hacía ayer mucho en la prensa, en la televisión argentina que estaba mirando, era que Soda Stereo no, en las letras, no eran militantes, no era un grupo político, no se pronunciaban, aunque ellos tenían sus posturas políticas bien claras, pero no lo traspasaron a la música, ¿no? Y ahí hago el link a la política, que es lo que a veces nos convoca en este primer café. ¿Cuánto influye, a propósito de Parra también, el pago de Chile, los presidentes colgados, la relación política artistas? Debe ser difícil para los artistas esto de mantener la independencia, Adriana. Yo creo que siempre hay una postura, porque detrás de las instalaciones de Parra hay una mirada crítica finalmente al poder formal. No es la antipolítica, sino que es la política, es una mirada crítica de la política. Yo creo que los artistas han tenido momentos de mucho compromiso, muy fuerte, muy militante, no de un partido, pero de causas muy fuertes. Yo creo que la lucha contra la dictadura habría sido casi imposible si no hubiera habido también un número muy importante de movimientos artísticos que jugaron un rol muy significativo. Yo me acordaba a raíz del tema de Cerati, cuando vino Quilapayún a Mendoza, y que fue una peregrinación de chilenos que en parte iban a ver a Quilapayún, en parte iban a un acto político detrás de Quilapayún. Incluso ahí se dio una cosa bien especial, porque hubo como un desencuentro de alguna manera entre los artistas y su público. El público iba a un acto libertario y querían escuchar canciones que estaban en su memoria, y resulta que los artistas habían tenido todo un desarrollo en Francia, en Europa, distinto, y se produjo en un momento una cosa bien especial. La galería cantaba una cosa y los artistas cantaban otra, porque no se encontraron. Toda la gente gritaba, nuestro cobre, nuestro cobre, y los artistas tocaban una música bonita, pero como un concierto normal. La gente iba a otra cosa, porque claramente la gente reclamaba este compromiso histórico con ciertas posturas y cierto posicionamiento. Y yo creo que de alguna manera los artistas que perduran, como bien decía Sergio, son un poco antenas de su tiempo. Y ser antena de su tiempo es estar más de un lado que de otro, o levantar ciertas problemáticas. Puede que no sean militantes puros y sinceros de ningún partido, Claro. pero tienen una postura fuerte, Sí. crítica, etcétera. Y el que no, la verdad que va pasando por su tiempo sin demasiada, sin que nadie lo retenga demasiado. El arte, pues el arte tiene un mundo importante, pero creo que el artista que remece su Pero tú tiempo, puedes que lo remecer, enfrenta. pero tú puedes remecer también con pura poesía, con puro Sin talento. duda, o en sin cine, duda, no. Pero ha cine- estado muchas veces al servicio de causa, es lo que digo. Yo Claro. no digo que siempre, pero creo que ha estado Mira, la mayoría de las veces Eso. Tengo también acá muy una ligado. cita de Nicanor Parra que me mandó Sí. una amiga. Él dijo a propósito de lo que Sergio estábamos... Mico. ¿Hasta cuándo siguen fregando la cachimba? Yo no soy derechista ni izquierdista, yo simplemente rompo con todo, dijo Nicanor Parra en su Claro, Una antipoema. postura Claro, fuerte. y ¿sabes por qué? Mira, la relación con la política es muy compleja, porque primero, como los políticos saben que los artistas inmortalizan, Miguel Ángel, sin el Papa Julio II, ¿qué hubiese sido? O Virgilio. ¿O qué habría sido Sí. el Papa Julio II? Pero es que por eso Miguel te Ángel? digo, entonces, por Claro. lo tanto, la tentación De la utilización Claro, es fuerte. y por otro lado, porque el artista que necesita muchas veces dinero, ya, y fama, y que los introduzcan, puede caer en esa tentación. Entonces, Adriana, hay artistas Sin que duda, que se han sin duda. enfrentado al poder, pero hay otros que se han entregado al poder. Y ahí yo te diría que también hay una tensión, porque el artista siempre tiene algo transgresor, De transgresor. rompe,
¿ah? Pero por otra parte no quiere, y este artefacto de Nicanor Parra no quiere ser claro, utilizado. y dejar de ser un personaje universal, ¿ah? Sin duda. Radomiro Tomic, cuando despidió a Gabriela Mistral, dijo esto: esta mujer quiso ser de la Falange Nacional, y él, que era presidente, le dijo: tú no vas a entrar a la Falange Nacional porque tú le perteneces a América Latina, a todo el pueblo. Y en Pablo Neruda siempre también hay esa tensión entre el hombre universal y el militante del Partido Comunista. Entonces es una relación bien tensa, ¿no? Yo no digo con partido, Adriana. ni con el poder de facto. Yo digo que de alguna manera el arte, no siempre, pero la mayoría de las veces, expresa Claro. posturas, sentimientos que la gente sigue, se emociona, etc. Por eso es que busca muchas veces ser utilizado o Claro. capturado, pero tiene una postura que es interesante y lo puedes ver en la mayoría de nuestros artistas con nombre y apellido. ¿Mm? Ahora, si algún cantante, compositor tendría, o poeta, no sé, pero sobre todo esto a propósito de Cerati, tuviera que escribiera canciones que reflejaran el momento de hoy en Chile, ¿qué deberían escribir? ¿Cerati? No, cualquiera. cualquiera. Jorge, ¿cómo está la cosa política? Bueno, es que yo creo hay algunos que dicen, no, y esto me recuerda a la época al finales de la UP, otros que dicen, no, por favor, en fin. Yo creo que lo único que mueve a la gente no es la política, por lo tanto dentro del ámbito artístico hay de todo. Sí, bueno, pero te digo Hay sí, gente que tiene esta área y gente que no la tiene. pero sí te Dentro de digo. esta área yo creo que cada uno va a seguir defendiendo lo que cree. Yo creo en los artistas que son independientes, creo en que son capaces de poder tener una postura que ellos tienen y poder reflejarla a través de sus canciones, a través de su pintura, a través de sus libros, a través de su forma de ser y pensar. Yo no creo que haya muchos artistas, yo creo que deben ser los menos que mencionaba recién Sergio, de los que sean vendidos a. Yo creo que son los menos. Yo creo que la gran mayoría... ¿Tú lo escuchaste a propósito de los Sergio, electrodomésticos y Soda Stereo, que Soda Stereo se había acercado mucho al poder? Pero lo A la hablamos- cultura norteamericana, etcétera, porque yo esa Sí, crítica bueno, la he escuchado. esa, Lo sí, hablamos, eso es lo esa que fue la gran crítica Claro, del eso es lo inicio que de los decíamos. Soda Perdona, ya. La gran crítica a los Soda Stereo en su inicio, no solo a ellos, también habían otros grupos argentinos como Virus y qué sé Sí. yo, que eran muy vendidos a un sistema. Ya. Pero por eso que yo mencionaba hace un rato, no todos tienen en su mensaje Claro. un mensaje político-social, por llamarlo de alguna manera. Pero indudablemente que el arte, y yo estoy de acuerdo con Adriana, refleja el sentir social Claro. del país. Entonces, ¿cuál sería lo que hoy día diría la gente? Yo creo que hoy día la gente quiere más derechos sociales. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay un tema de lo libertario. O sea, para poder crear, para poder ser un artista, tú necesitas un espacio lo más libre posible. Totalmente. Yo creo que la lucha contra la dictadura convocó a muchos artistas porque lo que querían no era esta salida a veces, querían un espacio libertario para poder crear, para no tener censura, para no tener toque de queda, Bueno. para poder... Eso requiere Bueno, ciertas condiciones. esta radio con un sello discográfico que Evidente. se llamaba Emi Odeón, hicieron unos discos que, si no me equivoco, se llamaban Voces Sin Fronteras, Así donde es. unieron a muchísimos artistas Famoso. justamente por la lucha. Exactamente. Bueno, vamos a ir a comerciales y nos vamos con Cerati, ya solista de uno de sus álbumes. Esta canción emotiva se llama Té para tres, que él la compone después de haber compartido con su mamá y su papá el momento, están tomando té y les entregan el examen que iba a confirmar el grado de qué tan avanzado estaba el cáncer de su padre. Entonces ahí lo abren y eran malas noticias. Y entonces después le escribe esto, Té para tres, que es una canción muy emotiva y que justamente ayer la mamá comentaba lo que había significado ese momento. Vamos a comercial y seguimos en el primer café.
En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico, y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Ser hamburguesa no es fácil. Ahora dicen que ser vegetariano es cool. Ay, nadie me quiere. Que la huerta orgánica la lleva. Ya no me piden ni con pampita. Y la lechuga con el tomate hicieron grupo aparte. Vamos a sentirnos bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que te invita a salir, te sorprende nuevamente con bono saludable. Disfruta 40% de descuento en productos GNC, vitaminas, minerales y productos naturales de Farmacias Ahumada. Descárgalo en cruzblanca.cl hasta el 30 de septiembre. Cruz Blanca, ¡vamos! Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. ¡Tiquitiquitá! ¡Una nueva malla del pato! ¡Aquí está! Este 18, muévete con tus tarjetas y sal a celebrar a pata, en auto o en camioneta. Celebra estas fiestas patrias con tus tarjetas de crédito Banco Estado y aprovecha las 3 o 6 cuotas sin interés en todos los rubros y en todo Chile. Banco Estado. De Chile, de los chilenos. Oferta vigente del 1 al 30 de septiembre de 2014. El camino a Copa América comenzó este sábado. Chile frente a México, al aire libre. En directo desde Estados Unidos, sigue toda la información de La Roca junto a nuestros enviados especiales. Imperdible para todo el país. Chile, México. Este sábado, al aire libre en Cooperativa. Equipo Teatro presenta El Matucana 100, una comedia en 3 capítulos, una innovadora puesta en escena que usa el formato del sitcom para relatar la vida de 5 hermanos y su reencuentro con el padre luego de 10 años de ausencia. Más informaciones en www.m100.cl. Si sabes escuchar. Saber escuchar provoca cosas buenas. Con sus nuevos planes preferentes, Más Vida te da acceso a medicina de primer nivel, con mayores coberturas, más beneficios y con la libertad de elegir el plan de salud preferente que más te acomode en la red de salud Universidad Católica Christus y en Clínicas Alemana, Universidad de los Andes, Las Lilas y Santa María. Infórmate en másvida.cl. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. El cariño no es fácil de conseguir. Y La Tercera lo logró. El diario más querido por los chilenos es La Tercera. Según Chile 3D GFK Adimark, La Tercera es número 1 en afecto en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile. El Opel Antara tiene luces bisenón, sunroof eléctrico, 6 airbags, llantas de aleación 19 pulgadas, radio touch color con Bluetooth y puerto USB, control de estabilidad y control de tracción, tapiz de cuero con asientos calefaccionados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, motor turbodiesel 2.2 de 184 HP y 40 cosas más que no caben en esta frase de radio. Opel Antara, un auto tan completo que no alcanzarás a mencionar todo su equipamiento. Conócelo en tu concesionario Opel más cercano o agenda tu test drive en www.opel.cl. Opel, wir lieben Autos. Corre por los que más lo necesitan. Participa en la 8ª corrida solidaria del Grupo BBVA y el Hogar de Cristo y estarás ayudando a que miles de niños en situación de pobreza reciban una educación de calidad. Corre este 28 de septiembre en las distancias de 5K y 10K. Inscríbete en www.corridabbva.cl. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa.
Y el primer café, como siempre, está acompañado de la Universidad Alberto Hurtado. En Chile las separaciones conyugales llegan al 34%, casi el triple de las cifras de España. Un quiebre sentimental trae, por supuesto, conflictos que se proyectan más allá de la pareja y es necesario intervenir para sobrellevarlos. Y este es el objetivo del programa de mediación para familias y parejas del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. Seguimos en el primer café, estamos con Jorge Sanyán, que es el secretario general de Evópoli. Estamos con Adriana del Piano, de 2020, PPD, la señora. El demócrata cristiano y filósofo Sergio Mico. Oiga, ayer el homenaje a Frei Montalva, bueno, lo comentamos aquí, y lo dijo el propio Frei Ruiz Tagle, lo que pensaría Frei Montalva del momento que estamos viviendo. Y de hecho la presidenta recordó frases de Frei Montalva en el sentido de lo que él había dicho en cuanto a sus reformas, que fueron tan estructurales. Las leo y les dejo la palabra. Nadie tiene derecho a exigirme más de lo que dije, pero nadie tiene derecho a pedirme que retroceda un paso en lo que afirmé y el pueblo votó. Eso lo había dicho Frei Montalva y la presidenta lo leí ayer como diciendo, eso quiero decirles yo también, ¿ah? Y Frei Ruiz Tagle le dijo, claro, y Frei Ruiz Tagle le dijo, presidenta, tenga la certeza de que quienes marcharon, todos los demócratas cristianos, todos la están apoyando, cuente con nosotros, y además esto no es la frase, y le dijo también, y yo en lo personal la voy a ayudar en todo. Yo, a ver, Adriana del Piano. A mí yo quiero decir, yo pertenezco a una generación, yo marché por la Patria Joven, siendo bastante niña chica, voy a decirlo, pero marché por la Patria Joven. Y después después pertenecí a un grupo que fue muy crítico de que se frenó las reformas que Frei estaba haciendo y que se quería ir más rápido, y esto todo en un contexto que hay que rescatarlo. Pero yo tengo la sensación de verdad que Frei marcó un punto de inflexión en este país muy fuerte. O sea, hay un antes en el país de Frei Montalva y un después de Frei Montalva, y creo que es muy interesante que las nuevas generaciones puedan conocer los cambios enormes que se produjo. Y lo quiero ejemplificar en un detalle, porque la reforma, ahora que estamos viviendo una reforma educativa muy significativa, Frei fue una gran reforma educativa la que promulgó. O sea, era en una época en que los chilenos no estaban sentados en la sala de clase, y para poder sentar a los chilenos y chilenas, a los niños jóvenes en la sala de clase, se crea otro Estado, además, hay que decirlo, un Estado mucho más fuerte, en términos relativos. Se crea la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, se crea el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, que había que preparar miles de profesores, porque yo creo que se debe haber duplicado la matrícula en esos años. Hay cambios simbólicos que yo quiero rescatar, porque los símbolos son muy importantes. Había una gran diferencia en Chile, no existía la educación particular subvencionada, o era mínima en un punto. Teníamos los colegios particulares pagados y teníamos la educación pública. Y resulta que había diferencias de uniforme. Entonces tú distinguías por el uniforme lo que era una niña de liceo o un joven de liceo versus el del colegio particular. ¿Qué hizo Frei? Hoy parecería impresentable, pero o sea, tendríamos marcha por la Alameda. Dijo, ¿sabe qué más? Se acabó, mi chica, un solo uniforme, todos con jumper azul marino, los mismos calcetines, lo mismo. Y tú dices, pero qué importancia. Hoy día tú tienes que diferenciarse, casi por sala de clase se podrían diferenciar la gente. Entonces estamos hablando de un Chile que recupera una dignidad republicana fuerte, que cumple con un mandato. Pero yo lo que más reivindico hoy, de verdad, es cómo hizo una gran reforma educacional, nadie chistó tanto ni nada, y el país se pegó un salto adelante enorme. Jorge Sanyán, la derecha en ese entonces era distinta, porque hoy en día dirían algunos sectores de derecha estaban atacando la libertad, en fin, eso, el estatismo. ¿Qué crees tú? A mí me tocó, y escuchaba con atención a Adriana, porque a mí me tocó vivir aquella época. Me tocó vivirla en un colegio público que era el Instituto Nacional, o que es el Instituto Nacional. Efectivamente, las cosas que señala Adriana fueron reales. Sí. Yo creo que ¿quién no está de acuerdo hoy en que exista una reforma a la educación? Yo creo que el gran dilema aquí se ha dado por otra situación, el cómo hacerla, el cómo llevarla adelante, el cómo. Yo no creo que haya alguien que esté en contra de la reforma de educación. Por lo tanto,
Yo en lo que dice la presidenta Bachelet estoy de acuerdo con ella en que tiene que hacer su programa de gobierno. La situación está en el cómo. Entonces, lo que hizo, yo creo, Eduardo Frei Montalva, hace casi 50 años, que entre paréntesis a mí me quitó la ilusión de pasar de preparatoria a humanidades, porque yo justo ahí, en la mitad. A mí yo pasé de sexta preparatoria a séptimo básico. Claro. Y que siempre se me ha quedado la idea, ahora que se ha hablado mucho de la reforma de educación, que no sé si se generó ahí, pero yo creo que fue en el gobierno de Frei, la prueba nacional, que era cuando terminaba octavo básico, que era educación obligatoria. Se hacía una prueba que era parecido a lo que hoy día sería la PSU, para definir si uno seguía en colegios o se iba a institutos técnicos profesionales. Yo creo que, entre paréntesis, una cosa que yo pondría sobre la mesa era buena idea, Porque yo no sé por qué a lo mejor murió. Para aclarar, yo creo que es parte de la reforma fue que se pasó de 6 a 8 años de educación obligatoria. Claro. Porque hasta ese minuto eran 6 años y punto. Claro, y que de ahí hasta para sexta arriba... preparatoria pasó a octavo básico. Claro, el tema es el cómo y esa es la diferencia. Pero tú te imaginas hoy en día, Jorge, si tú dices que todos van a tener el mismo uniforme, nadie va a aceptar. La sociedad es distinta, el valor de la libertad individual. De la libertad individual, se miden esas cosas, acusarían de estatismo o no, no sé. Bueno, los países también se van desarrollando y van cambiando. Exactamente, en esa época yo creo que fue una medida muy acertada, además de que nos colocaran el uniforme igual, porque habían grandes diferencias. Yo te digo una cosa, yo estudié en el Instituto Nacional y yo creo que eso a mí me dio una mirada distinta de formación, porque en mi curso yo tenía un mix espectacular. Yo tenía hijos de grandes empresarios y hijos de bastante escasos recursos. Entonces, obviamente, a mí me tocó convivir con ellos todos los días durante 7 años, con un colegio que era súper exigente. Entonces, obviamente, que el que nos colocaran la misma chaqueta, la misma camisa, la misma corbata, el mismo pantalón, el mismo zapato, yo creo que era algo interesante. Jorge, ya hay que agregarle solamente una cosita. Puede hablar el perro gusano demócrata cristiano. Perdón. Inmediato. No, Adrián, solamente decirle, mira, era tan importante, la educación pública fijaba el estándar de calidad en este país. Claro. Yo estaba en un colegio particular pagado, y sin embargo, todos los años de mi vida tuve que rendir exámenes ante el Liceo 7, que eran los que venían a decir si lo que habían enseñado en este colegio estaba en el estándar que el país requiere. Yo te digo, de verdad, a mí me logra emocionar ese tema. Es otro orden de cosas y después se nos empezó a complejizar y por eso que la reforma hoy día es más difícil incluso. Antes era expandir y democratizar. ¿O será Sergio que está traumado el país? Ya. No, mira, yo te diría primero, los años 60 era muy, muy importante el papel del Estado y eso cambió completamente. Hoy día vivimos un mundo neoliberal, donde el valor de la libertad por sobre la igualdad es aplastante. Pero ¿sabes qué yo quería decirte, Frei? Yo creo que le diría a los jóvenes chilenos que quieren cambiar la política, que la Falange Nacional durante 20 años sacaba el 2% de los votos. Y a mí me parece impresionante, entonces, la perseverancia. Lo segundo, yo creo que él le diría a la democracia cristiana, a la nueva mayoría, ustedes tienen que estar hasta el final con Michelle Bachelet. Él, de los momentos más duros, él dijo que él estaba preparado para pelear contra sus adversarios, pero no contra sus camaradas, y eso lo paralizaba. Entonces hay muchos demócratas cristianos hoy en día que no están yo estoy hablando en positivo, Cecilia, no me saques palabras, ya. Lo tercero, perdona, la aplicación del programa de gobierno, no voy a transar ni por 1 millón de votos mi programa, y vino la chilenización del cobre, la reforma agraria, pero también yo creo que le diría a Michelle Bachelet que no se pueden hacer todas las reformas en el mismo momento. Así Frei les dijo a los jóvenes, y qué hermosos los recuerdos que ha hecho Adriana, yo no puedo estar haciendo la reforma agraria y además la reforma de la empresa. Yo no puedo, le dijo a Tomich, yo no puedo nacionalizar el cobre y enfrentarme a las compañías norteamericanas, yo no puedo estar expropiando 3 millones de hectáreas, haciendo la reforma educacional, pero además ustedes me están pidiendo la reforma bancaria. Entonces Frei también diría que hay que priorizar, y eso significó el quiebre de la democracia cristiana, si no es menor. A ver, Sergio Mico, y entonces, ¿tú quieres decir que la presidenta Bachelet tiene que priorizar o estás de acuerdo con las 3 reformas de primera etapa? No, sin duda alguna, pero mira, se nos están enredando la cosa con salud. Sí, la principal demanda que nos están haciendo los chilenos. Encuesta, pero pero perdóname, tuvimos un paro terrible en El Salvador. Pero no hay una reforma. Por eso no hay y se armó un debate, ¿te acuerdas, Cecilia, que acá entrevistamos a Janet?
Y ella dijo después que se sí, aclaró y después y ya se... Te quiero, reforma previsional se está discutiendo ahora. Pero no la hay. reforma laboral, ¿qué tan profunda es? Entonces yo te Para el digo año que ahí... viene. Sí, y la reforma de la nueva constitución. Entonces yo entre la Esa sí. reforma constitucional, la reforma tributaria y la reforma educacional, te queda muy poco espacio. Menos en 4 años, Frey tenía 6. Entonces, yo sé que esto es extremadamente impopular decirlo, pero también la política del arte es decir, estos problemas vamos a enfrentar y estos otros problemas no los vamos a enfrentar. Bueno, de hecho la ministra de Salud dijo, no hay una reforma estructural de la salud. Se va a Y invertir. perdona, y mira lo que está pasando con el Transantiago, la caída del ministro, una aprobación, se alzaron ahora la tarifa, eso va a incidir en popularidad, dalo por seguro. ¿Sabes qué pasa? Que además de las reformas como comprometidas y en el programa, el país sigue avanzando en cada uno de sus sectores y cada sector tiene cambios también. Bastante y de pronto importante. cambios que no están envueltos en una gran reforma adquieren una importancia en la vida cotidiana de las personas que la gente tiende a mirar como que todo es la gran reforma. No es así. Y el país cambia y las políticas que se comprometen suponen cambio. Y yo creo que el cambio genera mucha incertidumbre. Los seres humanos, mira, somos de alguna manera conservadores frente a muchas cosas. Tú le cambias el escritorio a una persona en la oficina y queda destanteada, para decirlo derechamente. Entonces, ¿cuánto más cuando la gente siente? A mí me llama mucho la atención, Cecilia, el tema en el tema de las encuestas ayer. Puedo entender la complejidad del tema educación, pero que un grueso público no valore la reforma tributaria, a mí me parece muy raro. Aquí hay un tema que o no lo estamos diciendo claramente, etcétera, porque la reforma o hay también tributaria... una influencia mediática. Obviamente que la hay, pero obviamente que la hay, eso no es esto, porque no hay ninguna explicación que para gente que solo se va a poder ver favorecida con la reforma tributaria no se va a ver afectada, porque el mundo afectado es un mundo con el cual se reúne el ministro, aclara, etcétera, son los gremios empresariales, son los y sin embargo la gente siente como que le puede temblar el piso, que el tema el fantasma del desempleo, entonces se mezclan la reforma tributaria con condiciones de la economía más general, etcétera, y se pone todo en un mismo saco. Claro, pero aquí creo que falta un poquito más de pedagogía política para el tema de las reformas. La presidenta esta mañana, en una entrevista en otra radio, en Radio ADN, se refirió justamente al tema de la encuesta y dijo que todo cambio genera incertidumbre y temor, que eso era normal, que ella no estaba, ella estaba ahí para hacer los cambios y cumplir su programa y sus convicciones, no para ganarse popularidad solamente. Entonces que no va, como diciendo yo no voy a gobernar según la encuesta, pero dijo que hay que hacer más tal vez trabajo de explicarle mejor a la gente. Pero hay un estado anímico, dice que se refleja en la encuesta, pero pero nosotros vamos a seguir y confiamos en lo que estamos haciendo que va a ser bueno. Jorge Sanján. Mira, yo creo que si nosotros nos sentáramos aquí a conversar, llegaríamos a acuerdos de muchas cosas que hay que hacer en el país. Yo creo que eso es lo que nos falta en Chile, el aprender a conversar. No hay que tener temor, no porque tú tienes la mayoría absoluta, puedes hacer lo que tú quieras. Recién Sergio lo decía, el arte de gobernar, el arte de saber en qué momento yo puedo hacer una reforma u otra. Hoy día las cifras lamentablemente en la parte económica no son las mejores. Yo no quiero poner esto como un dramón, pero indudablemente que si no se toman las medidas necesarias, esto no es bueno para la gente. Entonces yo lo que decía recién Adriana, pero la reforma tributaria no le va a afectar a la gente, no, si a la gente le afecta. Entonces... ¿En qué le afecta? La reforma tributaria te afecta en alzas de precios de muchas cosas, te afecta en que te sube a ti el costo de la vida, por lo tanto todo te empieza a costar un poco más caro, en la medida de que si realmente esta reforma queda como está... Perdona, para que la gente entienda, tú dices la medida que el empresario, como le aumentan los impuestos, traspase estos precios. Claro. Ya, por eso te digo. Bueno, entonces una actitud ética del empresario. Es que depende, pues. Depende, porque en el fondo obviamente que tú tienes que ver a cuando tú llegas hasta casi un 44% de tasa de impuestos, indudablemente que tú tienes que ver la rentabilidad de tu empresa y de tu capital. Entonces es medio relativo lo que se dice. ¿Cuándo es el buen momento para aumentar los impuestos? impuestos? Hay una doble tributación. Como decía el presidente Lagos el otro día, nunca es el buen momento para aumentar los impuestos. Cuando se está bien... Yo soy convencido de que el país debe recaudar más, que hay que hacer una reforma tributaria,
sí o sí. Más aún, nosotros como Opoli hicimos una presentación de una reforma tributaria y nuestra tasa de impuesto era el 27% en nuestra propuesta. Por lo tanto, nosotros temor no tenemos. Lo único que decimos es cómo la implementamos, cómo la hacemos y cómo la llevamos adelante. Ahí tenemos discrepancia. Ahora, yo creo que además hay un tema, Cecilia, yo no quiero generalizar para nada, pero de verdad hay un tratamiento en la prensa tan distinto de una situación y otra. Yo te digo, hemos vivido en el último tiempo 2 casos, uno más anecdótico, pero que refleja un espíritu también. O sea, cuando el mundo empresarial se reúne, está de acuerdo, ya vamos con una reforma tributaria y de tal característica y subamos un poco más de aquí, esto. A mí el tema de la elusión de impuestos, brutal que hemos visto. O sea, realmente brutal y nadie se escandaliza demasiado. Un poquito, un rato. El caso de la familia, de los socios de Penta, que finalmente... el caso de Elano. Que además no es un caso, no rayemos vestidura. No importa, pero no, o sea, cuando tú tienes esa cantidad de millones, que va a dar 5, 10 millones para pagarle a la señora un sueldo que no corresponde. Cuando tenemos el caso Cascada, que es brutal. Que además yo quiero destacar que ahí funcionaron las instituciones, pero nadie se escandaliza demasiado. ¿Dónde funcionaron realmente? ¿Cómo durante tantos años no pudieron darse cuenta de lo que se estaba haciendo? No importa, la pero hoy la superintendencia aplica ahora esto. Exactamente, entonces yo digo, ¿cuánto de esto, dónde están los gremios condenando fuertemente esto para tener una economía sana, para no polarizar entre los buenos y los malos, sino que finalmente ante un hecho que es punible, que es condenable, yo creo que es muy importante porque eso te permite separar cuál es la frontera entre lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer en un país que aspira a tener un prestigio, una dignidad afuera. Oye, que están tan civilizados, hoy día no pelea nadie. ¿Puedo pelear un poquitito con la derecha? No, es muy poco. ¿Sabes qué? No con Jorge, con la derecha. No, con la derecha. No, lo que quería decir, gran escándalo por la bajada de popularidad de la presidenta. Tenía 54 y hoy día está en 49. Pero ¿saben que ustedes, si le preguntan a los chilenos esta misma encuesta, ¿usted se identifica con la oposición? Bajaron a 22. ¿Usted se identifica con el gobierno? 50%. Y la derecha, que tenía un 48% de rechazo, la alianza en realidad, subió 63%. Entonces, no, si las dos coaliciones bajaron. Claro, lo que también te quiero Y nadie decir, dice eso. Es que claro, y nadie dice eso hoy día en la prensa. Sí. Y yo creo que, atención, ahí hay creo que hay una lectura también, que es, pónganse de acuerdo y saquen las reformas en igualdad. Mira, yo estuve con un encuentro maravilloso, 500 secundarios en Quillota el viernes, por la cual no vine. Los cabros no podían entender si estamos todos de acuerdo porque haya más igualdad, no podemos seguir. Nosotros, las niñitas llegaron a ese encuentro, Adriana, y el profesor me dijo, Sergio, pidieron prestar ropa para venir a este encuentro. Y esas niñitas me preguntaban, bueno, ¿por qué no cambian la educación? Entonces estaban reclamando y unos debates, si se arriendan o no se arriendan. Entonces no entienden nada, pero sí lo que ven es la incapacidad de nuestra democracia de hacer eso. Entonces yo también llamaría la atención. Y perdona, y cayó la confianza en el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Puedo hacer un alcance? Sí, a mí Jorge siempre Sañá. me ha preocupado mucho justamente el Nos quedan alcance 5 que hace minutos. Sergio con respecto a la credibilidad de la clase política. Claro. Porque el país está donde está gracias a la clase política, gracias al aporte de los empresarios, gracias al trabajo de los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que la clase política no puede estar con la credibilidad que tiene. Hace falta realmente el ponerse de acuerdo. Yo comparto con Sergio el diagnóstico claramente porque es la única forma. Y yo lo dije hace un rato, nos hace falta sentarnos a la mesa a conversar. Yo quiero destacar solamente una cosita. En la misma línea de Sergio, yo tuve una conversa larga con el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, el equipo de salud, de educación, y yo creo que hay un tema que creo que hay que destacarlo. Mira, esta polarización de como que quién defiende a los particulares subvencionados versus los municipales. Yo creo que el foco no está ahí. El foco está en cómo el Estado, como garante del bien común, garantiza que todos los niños y niñas de este país se eduquen donde se eduquen, puedan tener oportunidad de desarrollar sus talentos y no de competir, porque cuando estamos en la competencia, yo te doy armas para salir a competir. Toda la educación, Cecilia, es un bien público y es un bien privado, toda, porque que tú hagas estupendos eventos o que seas un evento, es el país entero que se beneficia de lo que tú haces, que Sergio sea capaz de pensar filosóficamente y haga un aporte, no solo un bien para él que le permite ganarse las luquitas para vivir, sino que es un aporte, y yo creo que esa mirada la quiero juntar
que al fin sabemos que somos 17.819.000 personas. ¿Por qué lo digo? Porque somos un país chico. Claro, seguimos siendo un país chico, eso es lo que quiero destacar. En el último rincón del mundo nos necesitamos, y el tema no es cómo me garantizan salir a correr para liquidar a Sergio porque yo voy a ganar unas lucas más que él. Es otra la mirada que necesitamos, de una mirada de Estado, y eso permite la conversación que dice Jorge, sobre ese bien común. El IMASEC se dio a conocer hoy, la presidenta reaccionó también a ese tema, ella reconoce que el crecimiento está más lento de lo que de lo que nos gustaría, pero no se ha dejado de crecer, pero está como creciendo más lento. De hecho, ella insiste en que eso se sabía, etcétera. El IMASEC no fue tan malo como se esperaba, lo que dicen los analistas, porque las proyecciones eran más, así que 0,9 y bueno, en todo caso está el tema ese económico que influye. Y está el tema del cambio de gabinete, los dime y direte ahí, que sí, que no, la disputa entre RN y la UDI, que no ayuda a nadie, dice Jorge Sañán. Y me mira, ya, pues Jorge. Evópolis, la bisagra. Nosotros como Evópolis siempre hemos creído de que la alianza tiene que ser bastante más unida, bastante más sensata para poder salir adelante. Y por lo tanto ese es nuestro llamado a la unidad de la centro-derecha. ¿Pero por qué Amplitud lo dejan afuera? Amplitud está afuera por situaciones claras y problemáticas entre RN y Amplitud, pues es muy simple. Ya. Aquí no hay cuento. ¿Cambio de gabinete hay que hacerlo, sí o no, Sergio? No me gusta nada la idea del cambio de gabinete. ¿Por qué? A ver. Porque genera inestabilidad. Yo creo que más que un tema de ministros, yo creo que han habido problemas comunicacionales, la envergadura de la reforma, y también porque, ¿sabes? Que un ministro se tome posesión de su cargo es súper difícil. Hubo un gran ministro de Educación que dijo, francés, yo pensé que cuando me iban a nombrar ministro, ser ministro consistía de educación, subirse en un caballo blanco y decir, en esta dirección vamos. A los 3 meses tenía claro que mi función consistía en no caerme del caballo. Lo encuentro notable. Y así es. Ya. Oye, pero de todas maneras llaman la atención las declaraciones de nuestro querido Víctor Maldonado, que no nos contesta el teléfono, porque le queríamos preguntar a propósito de esto que sale en el Mercurio, que él dice que hay que hacer cambio de gabinete. Él es el secretario general de la Democracia Cristiana. Del ministro del Interior. Y asesor del ministro del Interior. Había que ver el contexto de la declaración. Sí, por eso lo estábamos podría haber llamando. Dicho, quizás si se mueren 2 ministros habría que hacer cambio de gabinete. Claro, la otra y quedaron la cuña. No matemos a los ministros, no los matemos, por favor. Bueno, ya. Se resfriaron. No es tan urgente. No es tan urgente. Ahora, yo diría que por genio que sea un ministro, por lo menos te toma 3 meses en captar dónde está sentado. Y eso en un gobierno de 4 años, ojalá que no sea así. Yo diría que no aumente la inestabilidad de la presidenta y que mantenga su gabinete. Bien, bueno, eso es lo que dice Jorge Sañán, ya, Evópolis. Nos vamos, ustedes saben que hoy al mediodía... Jorge al gabinete. Unidad Nacional, se amplía la nueva mayoría. Oigan, les pido, cada uno pero lea eso una... sería cambio de gabinete. Claro, eso te digo. Jorge, sería un buen cambio. Jorge Sañán, Adriana, Sergio, les pasé El hombre imaginario, que es el poema de Nicanor Parra, que hay que leerlo. Ya, lean algo. Ya. ¿Yo puedo hacer una cosa antes? Sí, ayer rápido. Se celebraron 50 años de la elección de Eduardo Frei. Sí. Y también 44 años de la elección de Salvador Allende. ¿Quieres que lea algo? Sí, ¿y? Ya, pues. Que no se ha dicho nada. Sí, lo dije, ayer lo dijimos. Sí. Bueno, yo no la escuché ayer. Por eso, ese es el problema. Leamos, pues. Pero un verso cada uno, por poquito. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube la escalera imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Así van, esto va a ser un poco lo que se va a oír al mediodía en todo Chile, también en otros países, como en las celebraciones de los 100 años de Nicanor Parra, y aquí en Cooperativa también lo vamos a oír. A propósito, Voces Sin Frontera. Nos trajeron el disco, aquí está, Voces Sin Frontera, miren, qué linda. Esto fue con la llegada del Papa, que Cooperativa hizo este disco. Y, con Emi Odeón. Con Emi Odeón, exactamente. ¿Y tienen dónde colocar un disco en esta radio? No.
Lo estamos escuchando, pero me pregunta si tenemos dónde poner Tocadisco. Tocadisco, ya no. Que vuelvan los tiempos del vinilo. Claro. Bueno, ha vuelto con algunos artistas, ¿verdad? Dios eres tú y es esa flor que se durmió. La Cecilia. Le traje un buen recuerdo, ¿eh? Muy lindo. Aquí está Tati Pena, está Ocar Andrade, Silvina Garré, Fernando Ubiergo, León Gieco, Piero, bueno, en fin, Julio Segers, Gervasio, Mónica Pose, tantos. Bonito Bueno, con esta música también estos recuerdos nos vamos. Gracias, Jorge Sañán, Sergio Mico, Adriana del Piano, que les vaya bien. Chau, chau. Gracias a ustedes. Necesito siempre ir a la